El Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, que es una insignificante semilla muy pequeñita, es una de las más pequeñas de todas las hortalizas, y que sin embargo creció de una manera tan grande que hasta los pájaros vinieron a hacer sus nidos. Esa parábola habla de los inicios del reino de Dios como una semilla de mostaza. Y la semilla de mostaza, ser tan insignificante, apunta al nacimiento de Cristo, que pasó a ser inadvertido, insignificante, pero que hasta el día de hoy, estamos en el año 2014, en las postrimerías del 2014, ¿después de quién? De Cristo. El nacimiento del Señor hizo un hito en la historia y hizo que la numeración volviera a cero en nuestra era cristiana. Esa semilla de mostaza que hoy es tan grande que todavía hay mercaderes en el templo, y esos pájaros que habla de la parábola de la semilla de mostaza se refiere a espíritus de maldad que se aprovechan del árbol que creció de una forma normal. No quita la autoridad, el poder, la gloria, la magnificencia del Señor, que comienza de esas pequeñas cosas, porque lo bueno viene de menos a más. Y el Señor se manifiesta a través del nacimiento, un nacimiento humilde, un nacimiento en humillación, no solamente humilde, sino en humillación. En humillación. Y muchos dicen, algunos dicen por ahí, bueno, esa persona nació en una cuna de oro, considerando pues que nació con un buen respaldo de apellido, de un respaldo económico, nació en cuna de oro. Bueno, Cristo nació en una cuna de paja, pero Él es nuestro Rey, y es lo hermoso de todo esto, que esto arranca de una manera sencilla para manifestar Dios la gloria y su personalidad y su carácter, porque el carácter del Señor se manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Entonces hoy estamos obligados a hablar del nacimiento del Señor en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 20, como semilla de mostaza. Y vamos a ver la semilla de mostaza insignificante, pero se manifestó toda la gloria de Dios en ese bebé, En primer lugar, vamos a ver cómo Dios se mueve a través del corazón de un emperador para que dicte un censo. Y veamos el versículo 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Puntos relevantes en este acontecimiento del censo. Usted sabe que los romanos era el imperio más grande que había dado la tierra. No existe el imperio de los 1000 años, la paz romana. Ellos pusieron su bota de hierro sobre el mundo entero, hasta el punto que cuando yo estudié Derecho, en los primeros 2 años de Derecho se da Derecho romano, porque las bases de las instituciones del derecho nacen de Roma, y cuando Roma decretaba algo, ellos lo tomaban en serio. No había, cuando este primer censo, mire que es el primer censo, este versículo 2 dice, este primer censo. El primer censo que se hacía en esta región de Siria, estaba como gobernador Cirenio. La Biblia no es fábulas, la Biblia no es una colección de mitología griega. La Biblia habla de un Augusto César, se habla de un edicto que se puede verificar históricamente, que este censo se hizo, y de Cirenio, que era el gobernador. Inclusive yo me puse a investigar sobre Cirenio. Era un aristócrata romano, un hombre que vino de una baja condición, pero subió y escaló al punto de ser gobernador. Y el gobernador, para los efectos de los emperadores, era la gente más cercana al emperador, eran gente de confianza. Y Cirenio entra a ser gobernador decretando este primer censo,
Y el primer censo significaba, para los romanos, el censo, que a través del censo podía saber qué cantidad de habitantes tenía sus colonias, cuántos hombres podía yo reclutar, cuántos impuestos podía cobrar, y de acuerdo a la población y a la actividad que se desarrollaba, podía calcular inclusive qué cantidad de presupuesto podía yo recoger de esas colonias. También podía saberse muchos detalles alrededor del censo. Nosotros tuvimos un censo hace poco, ¿verdad? Un censo que fue un fracaso. Y la gente se escondía, y si había gente, alguna gente que quería ocultar alguna identidad, le cerraba la puerta a los censadores. Y no hubo una obediencia a ese censo, pero a los romanos tú no les podías hacer eso. A los romanos, de acuerdo muy bien, y Dios yo creo que me estaba preparando para ese conocimiento posterior, me acuerdo que al profesor de Derecho Romano le pregunté, oye, ¿usted no cree que era una exageración decretar pena de muerte a aquel que no se sometió a un censo? Y usted, para que vea lo que era la bota de Roma. Yo te ordeno un censo y se tienen que empadronar. No importa que sea enfermo, no importa que sea viejo, no importa que estés embarazada y a punto de parir, tú tienes que censarte. Y era la manera en que José y María podían trasladarse desde Nazaret, que pertenecía a la provincia de Galilea, como lo dice ahí, a Judea, a la ciudad de Belén, donde estaba registrado José como descendiente de la familia de David. Y uno puede ver, como lo dije la semana pasada, que tanto José y María eran de la estirpe real, descendientes del rey David. Porque Herodes, el rey impuesto por Roma, no era auténtico o no era un rey usurpador que no tenía derechos del trono. Por eso que cuando los romanos vienen, Herodes se estremece, porque los romanos dijeron, los magos, cuando los magos vienen, Herodes se estremece porque los magos dijeron, venimos a darle tributo, a celebrar la venida del rey de los judíos. Y lo que hizo Herodes fue inmediatamente ver, dígame dónde está, pero para irlo a adorar, a honrar, y era para irlo ¿a qué? A matar. Porque nosotros que no tenemos tradición monárquica en Panamá, por ejemplo, somos de América, en América no hay monarquías, pero en la monarquía, usted ve como ejemplo la Revolución Rusa, que cuando llegó a triunfar lo que hizo la Revolución Rusa fue matar a toda la monarquía rusa, para que no hubiera heredero al trono. Así que Herodes también pensó en lo mismo, en acabar con el rey, apenas naciendo. Cristo nació humillado y perseguido. El niño ya estaba apenas tomando su primera leche, mamando de la primera leche, ya tenía que estar huyendo, porque él nació en humillación y perseguido. Entonces estamos viendo que la venida de Cristo tiene un hecho histórico documentado, un emperador, un gobernador, un censo, y un censo movido por el Señor, para que exactamente cuando viniera José y María, se dieran los dolores de parto en Belén. En Belén, que era el lugar donde tenía que nacer el Mesías. ¿Dónde está esa profecía? En Miqueas 5:2. Miqueas, vamos a ver cuántos tardan en encontrar Miqueas. Puede ser un poco dificultoso para algunos, ¿verdad? Inclusive hasta para mí. Abdías, Oseas, para atrás o para adelante. Miqueas 5, ya lo tengo. ¿Quién dice amén? Bien, 5:2, perfecto. No se sientan mal los que están apenas dominando la Biblia. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. De ti saldrá, de esta pequeña ciudad, pequeñita, iban a ser el Mesías, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a la luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová
con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. ¿Qué significa Mesías? ¿Qué significa el Cristo? La palabra Mesías es en hebreo, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Y Cristo significa igual, es sinónimo de Mesías, pero está en griego. ¿Cuál es la labor del Mesías? Apacentar, dirigir, guiar al pueblo de Dios. ¿Quién es Cristo para nosotros? El Señor, el Maestro. Tenía que nacer en Belén. Cristo nació en Belén, pero se le conoce como el Nazareno porque se crió en Nazaret. Yo, un simple mortal como yo, soy de Agua Dulce, me crié en Agua Dulce, pero nací en Panamá. Mi mamá tenía inseguridad del hospital allá y se vino a parir acá. Y Cristo es algo similar. Cristo nace en Belén, pero se cría ¿dónde? En Nazaret, porque tenía que ser profetizado que el Mesías tenía que ser de Belén. Y por eso que todos iban a ser empadronados. La bota militar de hierro de Roma exigía que todavía hubiera excusa, y por eso que a paso de burro, a paso de suavecito, ¿quiénes serían los últimos en llegar a Belén? José y María, porque la mujer estaba encinta. Y vamos a ver este alumbramiento del versículo 6. Aquí dice que ellos vinieron para ser empadronados, versículo 5, con María su mujer, desposada con él, que desposada en este caso significa como comprometida, la cual estaba encinta. Y sabemos bien que esta noticia del nacimiento de Cristo, la concepción de Cristo por parte del Espíritu Santo, solamente lo creyeron ellos dos porque Dios se lo reveló, pero Cristo fue de alguna forma escarnecido por su origen. Allá en Juan le dice, ¿tú qué puedes hablar que naciste en fornicación? María tuvo que vivir bajo el estigma de que ella estuvo encinta, porque hasta los judíos de hoy, usted habla con cualquier judío y te dicen, ustedes los cristianos que queden en aquella concepción de una virgen. Pero sabemos bien que en la profecía estaba escrito que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El problema está cuando el pueblo de Dios no lee las escrituras. Tenía que darse dentro de una virgen, que ya hablamos de ese tema la semana pasada. Ahora veamos directamente el alumbramiento. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Eso que dar a luz, ¿cómo se dice? Dar a luz. ¿Cómo se llama? Parir. Dar a luz. Cada vez que viene un niño es luz que se trae al mundo. No es un feto el que está dentro de la barriga de una mujer. Es una persona. No es un producto, no es una masa de carne. Tiene vida. La luz, el nacimiento es algo grandioso. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero de María, el unigénito de Dios, y lo volvió en pañales. Cristo vino como hombre y se tenía pañales. ¿Qué significaba eso, hermano? ¿Había orine o no había orine? ¿Ah? ¿Había desechos de otro tipo? También. Porque hay que decir estas cosas, porque hubo un tiempo en la historia de la iglesia que Cristo vino como un fantasma. Era como que no era humano, era Dios divino y andaba por ahí como si fuera un fantasma. Cristo vino como hombre y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos la gloria del unigénito, gloria del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo costó un pesebre. ¿Y el pesebre qué es? El lugar, el cajón del comedero de las ovejas, pero también se utilizaba para poder poner a los corderitos recién nacidos. ¿Qué cosa más bonita que el Cordero de Dios? Está dentro de un pesebre, también que es sinónimo de la atención del Cordero, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y no es que José y María eran personas tan miserables que no podían tener o pagar la atención de un parto o que tuvieron que llegar a este lugar. Aquí dice la razón por la cual se dio el alumbramiento en un pesebre. ¿Por qué?
porque no había lugar para ellos en el mesón. Algunas películas ponen al mesonero como un hombre desarmado y no hay para ustedes nada, busquen otro lado. Pero es que no era nada en misericordia, sino que había un censo, había mucha gente. ¿Y cómo estaba el mesón? El mesón no era un hotel, ni una posada, ni un hostal. Quizá podía tener dos niveles. Un nivel de abajo para los animales, un nivel para arriba, quizá para poner paja para los viajeros. No había chance, no había oportunidad de que cupiera María y José. Y el verso dice que se dio el alumbramiento. Esto me trae lo que dice Filipenses 2, versículos 5 al 11, cuando el apóstol San Pablo hace alusión de la humildad de Cristo. Dice el verso 5, capítulo 2, versículo 5 de Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nosotros debemos tener el mismo sentir, la misma forma de pensar de Cristo. ¿En qué forma? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo era, aquí lo dice, en forma de Dios e igual a Dios. Él no se aferró a su majestad, sino que, ¿qué? Dice el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué significa despojarse? Despojarse de su reinado, tomando forma ¿de qué? De siervo, hecho semejante a los hombres, y forma de siervo. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nace en la forma más humillante que pueda haber. Humillante en cuanto a su nacimiento y humillante en cuanto a su manera de morir. Muere como morían los malhechores, condenado en la cruz. Dios se despoja de su deidad. ¿Dónde está la gloria de nosotros y el orgullo de nosotros? Y la soberbia. ¿Quién se cree aquí sangre azul? ¿O quién se cree por encima de los demás? Si Cristo, el Rey de Reyes, se despoja de su estado divino y se hace siervo, porque dice, y se hizo siervo. Y ustedes saben que Cristo lo dijo. No, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Se humilló. Díganme ustedes, ¿qué clase de gobierno tenemos nosotros? El gobierno de la humildad, del servicio, y se hizo siervo. ¿Qué significa siervo en la Biblia? Esclavo. ¿Y qué Cristo nos ordena a nosotros? El que quiere ser primero entre vosotros, debe ser ¿qué? Siervo de todos. El que quiere ser grande entre vosotros, será su servidor. El liderazgo en la Biblia es el servicio, y Cristo nos da la razón. Imagínense el nacimiento. La mujer más pobre de los hebreos no nació como Cristo nació. No hubo ni la asistencia de una partera. Yo me supongo que José tuvo que cortar el cordón umbilical y sacar la placenta. Eso fue en un estado paupérrimo. No puedo decir que un basurero, pero sí fue un estado miserable. Fue un momento en que no había para ellos ocasión. Y hermano, y cuando estamos pasando en nuestras pruebas, miremos a Cristo. Él nos entiende en nuestra humillación, en nuestra humildad, en nuestras necesidades, porque Él fue varón de dolores desde que nació. Y tuvo que huir un nacimiento vergonzoso y una muerte vergonzosa. Pero también mostrando todo su amor. Y sigamos leyendo Filipenses, que fue maravilloso el texto que dice, y estando en la condición de hombre, dice el verso 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un siervo. Un esclavo obedece a su amo. Cristo es un varón, un hijo obediente a la voluntad del Padre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No existe otro nombre al lado del de Cristo. Nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están donde, en los cielos
los ángeles en la tierra, los hombres, y debajo de la tierra, los demonios y condenados. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese nacimiento que nosotros celebramos y nadie nos lo puede quitar. El mundo quiere decir, no, feliz Navidad. No vamos a decir Merry Christmas. No queremos saber nada de Él, porque nosotros tenemos que respetar la libertad de culto y cada uno tiene su Dios, y los cristianos no son dueños de la Navidad. Correcto, a mí no me importa. Los que celebramos la Navidad somos los hijos de Dios, porque sabemos que es nuestro Redentor. Lo sabemos. No me importa que le cambies el nombre. Di felices fiesta, que se oye hasta feo. FF, felices fiesta. Tiene ni siquiera publicidad eso. Pero nosotros no nos pueden quitar la celebración de que ese día vino el Salvador, vino el ungido de Dios, vino el Mesías prometido, vino el regalo del cielo, el carácter del Dios viviente. Como a Dios nadie lo ha visto jamás, dice Juan. Él le ha dado a conocer a través de su Hijo. Y como dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dice Felipe, tanto tiempo tienes de estar con nosotros, conmigo. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre Celestial. ¿Tú sabes cómo es Dios? Mira a Cristo. Ahí está nuestro Señor, el Redentor, el Rey de Reyes, naciendo de una manera humillante. Y a veces lloramos nosotros haciéndonos la víctima porque todos queremos cantar un tango. Que yo soy el campeón del dolor. Oh, mi sufrimiento, qué bárbaro. Hablamos ahí. Y por eso, y los digo por mí mismo, hermano. Una persona que tendía a la depresión, a la melancolía, soy yo. Y digo, ¿qué eres tú la víctima? ¿Cuál es que tú vienes aquí con jueguito de víctima? Mírame a mí. Y Cristo cargó nuestros pecados. Él es el Cordero que murió por mi lugar, y cuando llego a Él, Él me quita las cargas, porque Él es el ganador de Dios. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, Dios mueve a este emperador, se da el nacimiento, hay un alumbramiento humilde. ¿Y quiénes son los primeros en recibir la noticia? Sencillos pastores. Y vamos a ver. Dice el verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Los pastores, en cualquier y hasta la época de hoy, son personas de baja estima. No son considerados unas personas dignas, huelen siempre a oveja. Es más fácil ser ganadero que pastor de ovejas. Exige presencia, el pastor siempre está viendo. Y cuando estuve en Rumania, que veía las ovejas allá en Transilvania, en Bistrita, donde estábamos, yo decía, pues no podemos parar a acercarme a ese pastor y hablar con él. Estaba el hombre ahí con su palo. ¿Cómo sería el ataque de los lobos? Unos lobones que hay en Rumania, ¿no? Los lobos. Y se enfrentan ahí cara a cara. Y mientras que el pastor esté cerca, los lobos no se acercan. ¿Quién es el buen pastor? Cristo es el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Juan 10, versículo 11 al 15, vamos a repasarlo. Juan 10, versículo 11 al 15, dice, yo soy el buen pastor, no un pastor, el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién se murió por mí? Carlos Marx, Sócrates, Einstein. ¿Quién se murió por mí? ¿Quién murió por mí? Que se murió por mí. ¿Quién murió por mí? Cristo Jesús es el único que murió por mí, que puso el pecho por mí. Él murió en mi lugar. Yo no, que es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Hay algunos que dicen, yo quiero a mis amigos, pero yo no me voy al cementerio con ellos. Cristo murió por mí. Por eso que es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
El único que nos puede cubrir de la maldad es Cristo Jesús. Es el buen pastor. El asalariado no. ¿Cuánta gente no habla por allí en nombre del pueblo y para el pueblo y por el pueblo? Y dan su vida por el pueblo y la revolución del pueblo. Y el único que muere en mi lugar es Cristo Jesús. Es el único. Lo demás es pura locura. El asalariado ve venir al lobo, dice aquí, ¿y qué? Y huye porque no le importan las ovejas. ¿Y por qué no le importan las ovejas? Porque no son de él. Y eso inclusive hasta la empresa. No es lo mismo el dueño de la empresa que el empleado de la empresa. El dueño ve lo que no ve el empleado. ¿Por qué? Porque él es dueño de la empresa. Cristo es el dueño de nosotros. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida, otra vez, por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, ya se refiere a nosotros. Pero vamos a leer el 16. Y mi vida pongo por mis ovejas. ¿Por qué Cristo, por qué el Señor manifiesta la noticia a humildes pastores y no a los sacerdotes, no a los gobernantes de la época, no a los reyes, no a la gente estudiada? ¿Por qué esta gente tan humilde? Es una ilustración muy buena de que el pastorado tiene un valor para Dios. Y él mismo se autocataloga como el buen pastor. David fue pastor, Moisés fue pastor por 40 años, Isaac, Abraham, siempre estaban velando por las ovejas. Dios está dándonos a nosotros un mensaje de que Él como buen pastor es el único que da el pasto, que da la vida por sus ovejas, que cuida sus ovejas. Y nadie la vas a arrebatar de mi mano. Y esa manifestación de hablarle a los pastores es algo bien significativo. Cuando Cristo nació, pareciera que los únicos que estaban despiertos en esa noche eran los pastores. Eran los pastores. Y terminemos nuestro texto aquí, en la parte de y aquí se les presentó un ángel del Señor. Posiblemente fue el mismo Gabriel que le habló a María, que le habló a Zacarías, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Si usted pone en su Biblia la palabra resplandor y busca la concordancia de la Biblia, se va a dar cuenta interesantemente que el resplandor siempre es la presencia de Dios. Cuando Pablo perseguía a la iglesia del Señor, se le apareció un resplandor más grande que el mediodía. Porque Pablo fue derribado un mediodía y era más fuerte que el sol. El resplandor, cada vez que Dios aparece hay un resplandor. Cuando Cristo estaba orando se transfiguró al punto que hubo un resplandor tan grande que Marcos dice que ni aún existen lavadoras que pueden tener la blancura que había en las ropas de Cristo. No hay detergente, Ariel, ni Ava, ni ninguna de esas que pueda crear la blancura que produce el resplandor de Cristo. Y siempre dice, y tuvieron gran temor. Tuvieron gran temor. Cada vez que aparece un ángel, todo el mundo tiembla. Todo el mundo tiembla. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hermano, la venida de Cristo, que es buenas nuevas. Nuevas de gran gozo. Todo, cuando uno lee los periódicos, lo que ve es escándalos, sangre, delitos. Las buenas noticias no son para primera plana. Siempre tiene que ser el morbo, la malicia. Pero todo lo que es con Cristo es una buena de gran gozo. Y Cristo, y es gozo, miren, la palabra es gozo. Nosotros los cristianos, cuando celebramos la Navidad, no necesitamos el trago. No necesitamos el whisky, no necesitamos ningún tipo de bebida química para sentirnos happy. El gozo de nosotros viene ¿de dónde? De adentro. No necesitamos un 15 años y a veces hay una celebración por ahí y tiene que haber trago en la mesa, si no, no hay nada. Hay un gozo que viene de adentro porque es fruto del Espíritu de Dios. El gozo. Son nuevas de gozo.
Cuando yo le abrí mi corazón a Cristo, eso fue como un náufrago en alta mar que se agarró de una tabla, hermano. Ahí fue que tuve vida. Gran gozo. Gran gozo. Un compañero de derecho, me acuerdo que fue oye Ricardo, dejarle a mi hermana que ella se congrega en esa iglesia ahí. Ni soñar yo que era creyente. Entré a esa iglesia y estaba todo el mundo saludándose, abrazándose, y yo viendo esto, comparándola con la universidad, que era una peleadera de gente. Dice, al contra, yo pertenezco a este lugar, tú sabes. De alguna manera Dios me estaba hablando a través del gozo de los hermanos. Y un cristiano amargado, un cristiano insípido, sin sabor, con cara de burro embarcado. Eso no es de fe. El cristiano es que transmite gozo. Para él, dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy preparado, así para estar saciado como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando hay gozo, no falta nada. El gozo lo da Dios. El Salmo 23, cuando dice que me guiará por senda de justicia por amor a su nombre, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y dice que el Salmo 23 que dice, Jehová mi pastor, y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Usted se puede meter en un hotel 5 estrellas, comiendo como loco los 3 golpes, y estando tomando un agua de pipa de coco a la orilla de la piscina, y eso no le da descanso. Lo que le puede afectar la tarjeta de crédito horriblemente, y que voy para relajarme, liberar el estrés. Estrés, ay, 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 ay. Y cuidado, pero bueno, es nueva de gran ¿qué? Gozo, que será ¿para quién? Para todo el pueblo. Cristo nunca tiene excluidos. Todo aquel que viene a mí no lo echo fuera. Él incluye a todos, todo el pueblo. Y que, ¿cuál es la nueva? Que os ha nacido hoy, today. Hoy, el día, ese día, en la ciudad de David. ¿Cuál es la ciudad de David? Belén. Un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí está. Los ángeles nunca hablan de más, no son charlatanes, no son no son un loro que habla y habla y habla. Yo tenía un loro que decía, Cristo me ama, Cristo me ama. Él aprendió a decirlo yo, pero no pudo decir, la Biblia dice así. La Biblia, no salía. Hay muchos creyentes que son como el loro. Dicen profesar a Cristo, amar a Cristo, pero la Navidad es una parranda. Es una parranda de Héctor Lavoe. Ya viene la Navidad, plan, plan, todo no va a llegar. Ahí está la Navidad. Pero es pura parranda nada más. Y por eso que ¿qué va? Después de la juma, ¿cómo le dicen? Borrachera. Porque tenemos diferentes regiones aquí. Viene el dolor de cabeza, la resaca. ¿Cómo le llaman los colombianos la resaca? Guayabo. Guayabo, dicen eso. Eso es lo que nos pasa con América Latina, que tenemos tantos modismos de un país a otro. Los unidos del norte y los desunidos del sur. Todos, no nos unimos ni en el lenguaje. Sin embargo, los americanos, very nice, very nice, very nice. Ya, se acabó el partido. ¿Qué es Cristo? El Señor. Cristo, os ha nacido un Salvador, el Salvador, ¿qué es qué? Cristo, el Señor. 3 títulos hay ahí. Salvador de nuestros pecados, de la condenación eterna, de la maldad de mi corazón, porque no hay ninguno bueno en esta tierra. Todos somos ¿qué? Malos, desde la punta de la cabeza hasta los pies. Somos malos. Bueno no hay uno solo. Salvador, que también es el Cristo, el enviado de Dios para cumplir esa misión de salvación, que es el Señor. ¿Qué significa Señor? El dueño,
el amo, el jefe, el que manda. ¿Qué dijo Cristo? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Oye, que si ningún amigo puede decir eso. Tú no le puedes decir a un amigo, oye, tú eres amigo mío, pero tienes que hacer lo que te digo. ¿Qué te pasa? El único que tiene la autoridad para decir que tú eres amigo mío si haces lo que yo te digo es Cristo. Pero ¿cómo no va a ser amigo si se entregó por nosotros? ¿Cómo no va a ser amigo con las manifestaciones del carácter de lo que es Él? Que se despoja de su deidad y toma forma de siervo. ¿Cómo no va a ser amigo? Cristo el Señor. Y me gusta porque Cristo tiene otro título que se llama el Maestro. ¿Y sabe por qué? El Maestro, Él los apacentará. ¿Y Maestro por qué? Porque Cristo como Maestro dice, esto es lo que deben ustedes acatar. Estos son mis mandamientos. Esto es mis promesas. Y esto es, yo les muestro como Maestro. Pero como Señor, les pido que lo acaten. Que lo obedezcan. Hay algunos que quieren aceptar a Cristo como Maestro, pero no como Señor. Señor, que el que me ama, guarda mis mandamientos. Que me ama. Y entonces, esto servirá de señal. Está hablando un ángel. Y miren ustedes, un ángel anunciando semejante noticia. Y la señal dice, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Tremendo mensaje para que un niño está ya en una posilga, en un lugar miserable. Ese es el Salvador, el Cristo, el Señor. ¡Wow! ¡Qué contraste!, ¿no? Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, en ese momento todo el coro de ángeles del cielo cantaron. Y aquí un canto. ¿Cuál es el canto que cantaron? Gloria a Dios en las alturas. En las alturas la gloria de Dios se manifestó en Cristo. Lo más grande de Dios es Cristo. Él es la plenitud de la deidad. Todo es Cristo. No es ni Moisés, no es Abraham, no es Elías, ni Eliseo. Y a veces me hablan de que, bueno, Elías y pide como Eliseo la doble unción. La plenitud de Dios es Cristo. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz. En el cielo, ¿qué hay? Gloria. Dios mío, el Mesías fue enviado. Ese es un momento grande. Y en la tierra, ¿qué? Paz. Así mismo como el gozo, Cristo es el príncipe de paz. Siempre digo, usted puede vivir en la barriada La Paz, pero si no está Cristo, eso es una peleadera. El único que da paz es el Señor. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es el príncipe de paz. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Quién es el que tiene la buena voluntad para con los hombres? ¿Quién? ¿Quién la tiene, hermanos? Dios para con los hombres. Pero sin embargo, siempre digo que hay esas famosas tarjetas navideñas fuera del texto bíblico que dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. ¿Existen hombres de buena voluntad? No, la buena voluntad es de Dios para con los hombres, porque nadie se puede autosalvar, solamente Cristo es el que salva. Así que los ángeles fueron los que anunciaron este momento y viene la parte final. Los pastores testifican la noticia. Veamos la parte última. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. El Señor nos dijo, váyanse a la calle tercera de Belén, en la esquina del norte con el sur, ahí hay un pesebre. No, hallaréis al niño. Ellos tuvieron que buscarlo. Y dice que vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo hay que hacer las cosas del Señor, hermano? Apresuradamente, con diligencia, no con desgano, con pereza. Siempre hay que hacer las cosas con diligencia. Cuando el Señor le dijo a Zaqueo,
Zaqueo, desciende del árbol, es necesario que yo, date prisa, Zaqueo, date prisa, desciende del árbol, porque es necesario que yo pose en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Se tiró prácticamente del árbol y fue y recibió al Señor. Que hay que hacer las cosas diligentemente, apresuradamente, pero con este adormecimiento que trae el internet, hermano, y la navegación, y la pereza que hay, y que ya la gente ni habla porque están chateando, están en la misma, están comiendo y está todo el mundo, el papá, la mamá, el niño con su chateo. Las cosas no se están tomando con la profundidad que se merecen. Y dice que apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y aquí está la postal. La postal que está en todos lados. Y hallaron, y la palabra hallaron significa que hubo un proceso de búsqueda a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Ahí está la postal del nacimiento. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Le contaron a José, a María, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Quiénes fueron los primeros testigos del nacimiento de nuestro Salvador? Unos pastores. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y esta palabra, este versículo, meditándolas en su corazón, me indica a mí que la fuente del conocimiento que tuvo el doctor Lucas al escribir el Evangelio de Lucas, que era nuestro médico amado, fue tomado de María en cuanto al nacimiento. Ella la guardaba, lo atesoraba. Y volvieron los pastores, ¿cómo? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Cómo volvieron? Alabando al Señor. Una gran pregunta es, oye, ¿y quién cuidó los rebaños? ¿Se habrá perdido alguna oveja? En ese momento de distracción. Yo contaba un chiste de que una señora que fue invitada por el pastor y que venga al culto, venga, tenemos un culto esta noche. ¿Y quién cuida mis gallinas? El Señor le va a cuidar las gallinas. Y venga al culto y estaba el pastor en la alabanza, alabando al Señor. Y dice, el Señor está aquí. Y dice ella, me voy porque mis gallinas están descuidadas allá. Nosotros sabemos que ese rebaño fue guardado por el Señor porque era un momento grandioso, el momento más grato que cambió toda la vida de estos pastores. Glorificaban y alababan a Dios. Y todo encuentro que tengamos con Cristo es así. Y Dios usa instrumentos débiles, sencillos. Y les digo algo, que los instrumentos más útiles en las manos del Señor son la gente más sencilla. Si usted agarra, por ejemplo, la mujer samaritana, una mujer que ya tenía una colección de maridos, ya tenía 5, le había pasado a Elizabeth Taylor. Y el último no era de ella. Y esa mujer iba a tomar agua cuando no había otra. ¿Y cómo se convirtió esa mujer después? En una evangelista. Todo el pueblo de Sicar fue llevado a Cristo por medio de ella. Un instrumento sencillo como esta mujer, marginada totalmente, que no le daba la cara a la gente por vergüenza, que evitara una cachetada. Otro ejemplo de un instrumento sencillo, el endemoniado gadareno. El endemoniado gadareno era un problema para el mundo entero, para ese mundo, para allá en la ciudad de Gadara. Lo trataban de amarrar con cadenas, con grillo, y los rompía de la misma fuerza del mal. Y nadie lo podía dominar. Llegó Cristo y lo liberó de ese cautiverio. Eran 2000, una legión de demonios que tenía dentro, que se despeñaron, se entraron a los cerdos y se despeñaron. Y después este hombre le pidió a Cristo, llévame contigo. Porque quedó, dice que estuvo sentado, vestido y en su juicio cabal. Llévame contigo. Digo, no. Cuéntale a los tuyos todo lo que Dios hizo contigo. Que Dios tuvo misericordia de ti. Dice la Escritura, y anunciaba a Cristo por todos lados. Una persona que era un desecho, Dios lo convirtió en un paladín, porque Dios tiene eso, que agarra el barro y lo convierte en apóstoles. Ustedes díganme, ¿dónde se agenció Cristo sus apóstoles? Eran gente sencilla. ¿Eran qué eran? Marineros, pescadores. El más letrado era Judas, el contador.
¿Por qué será que el Señor se vale? ¿Sabes por qué yo pienso eso? Que uno de los problemas más grandes que tenemos, los que tenemos ciertos titulitos y ciertos... es que cuando yo me gradué de abogado, lo primero que yo quería decirle a todo el mundo que me diera licenciado. ¿Ah? Y si eres doctor, llámeme doctor. Esos titulitos por allá y por acá, eso no es cristiano. Cristo se despoja de su reinado y se hace humilde. Entre nosotros, el único que merece gloria es Él, y Él se despoja. Dice que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Así que feliz Navidad, queridos hermanos. Feliz Navidad, y el que no tiene a Cristo hoy es el momento de recibirlo. Digo, decirle al Señor, si usted no, de los que nos visitan, si usted no ha recibido al Señor en su corazón, yo lo espero aquí adelante para que lo reciba, y al final del culto podemos orar juntos y tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero por otro lado, al pueblo del Señor, hermano, no se sienta mal si esta vez había menos juguetes para los niños, o no tuvo tanta plata, o en vez de pavo quizás tuviste un jamón barato. ¿Será eso importante? ¿Caer en el consumismo tonto y estúpido del mundo? Nuestro mayor regalo es Jesucristo. Vamos a orar y a encomendarle eso al Señor. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a cantar Yo te sirvo porque te amo. Lo ahorita fuera del formato de ustedes allá, pero cabe perfectamente aquí.